Vale, listo. Entonces, todos están viendo mi Excel, ¿verdad? Sí, Vale, y el teclado también. Sí, Vale, muchas gracias. Pues bueno, habíamos hecho este relleno rápido y me parece que estos eran los primeros intentos de lo que estamos trabajando. Esto lo oculto y el concatenado. Vale, entonces, retomando lo que habíamos hecho anteriormente, hicimos un concatenado. Un concatenado es básicamente pegar cadenas de texto y ya lo tenemos hasta aquí. Pegamos cadenas de texto de modo que nos quedara un nombre propio, comenzando por nombres, apellido paterno y apellido materno. Y de entrada le dimos un formato de nombre propio, ¿vale? Le dimos este formatito de nombre propio para que ya todo comenzara y siguiera el ritmo que debía de tener, que es el primer nombre o apellido en mayúscula, lo demás en minúscula. Yo por el momento, únicamente porque quiero que se alcance a apreciar bien en la pantalla, voy a eliminar esto, ¿vale? Voy a eliminar esto y esto, el concatenado, lo voy a ocultar, ¿vale? Para que pueda tener todo bien. Entonces, la idea de trabajar, chicos, de esta forma es que vamos a hacerlo primero y después les voy a explicar más o menos el ejemplo. Entonces, habíamos comentado que uno de los errores que tenían los nombres al momento de hacer el registro es que se les iba un espacio, por ejemplo, después de un apellido paterno o materno. Pero esto también podría hacer que se les fuera antes de escribir el nombre. Entonces, y les comentaba, hay ocasiones en las que nos pasan bases o descargamos bases de programas específicos que tienen algunos detalles y lo primero que notamos en estas bases es que tienen demasiados espacios a la derecha de nuestros datos. Entonces, eso entorpece demasiado, de hecho, entorpece absolutamente todo el proceso en el caso de que nosotros queramos trabajar, por ejemplo, con funciones lógicas al momento de querer aplicar validaciones, al momento de querer aplicar funciones de búsqueda, como buscar B, no nos va a dejar trabajar de manera correcta, porque si nosotros tenemos una base que está limpia y nosotros la queremos cruzar con la base que acabamos de descargar, estos espacios en blanco cuentan como características. Entonces, en teoría, los datos no son iguales. Para resolver ese problema existe una función que se llama espacios. ¿Y qué hace espacios? Bueno, de acuerdo a la etiqueta que dice, la etiqueta que tenemos aquí, dice espacios, quita los espacios del texto, excepto los espacios individuales entre palabras. Entonces, de entrada, Excel ya reconoce qué espacios están de más, qué espacios están ahí y no deberían de estarlo. Entonces, lo voy a hacer aquí, les voy a dar unos minutitos para hacerlo. Yo lo que voy a hacer es sumamente sencillo. Primero me selecciono, estoy posicionado en espacio, voy a presionar la tecla tabulador, lo voy a hacer aquí desde el teclado digital, tabulador y listo. Ya estoy dentro de la fórmula. ¿Y cuál es el chiste de esto? Bueno, el único argumento que nos pide la función de espacios es una cadena de texto. En este caso voy a poner primero el nombre, ¿vale? Y voy a hacer esto, ya lo tengo para el nombre, lo voy a hacer para el apellido paterno y el apellido materno. Voy a poner igualmente espacios, apellido paterno, y como este ya lo tengo en la primera, vaya, el apellido materno lo tengo a la derecha del paterno, pues me basta con copiarlo, ¿no? Selecciono estos tres, expando mi fórmula, ajustamos y me voy a quedar hasta aquí, ¿vale? Por favor, háganlo de esta forma. Vamos a llegar hasta aquí y una vez que estemos aquí, levantan la manita, por favor.
Si quieren que lo vuelva a hacer, que en realidad creo que fue sumamente sencillo, lo podemos volver a hacer sin ningún problema, ¿vale? Entonces, cuando hayan llegado hasta aquí, pongan la manita.
Perdón, no lo había notado, tenía el micrófono apagado, ¿verdad, chicos? Sí. Sí. Qué barbaridad. Vale. Bueno, respecto a lo que les estaba platicando, con razón decía, bajen las manitas y nadie la bajaba. Bueno, porfa, para empezar, todos, porfa, bajen su manita y ¿desde dónde fue la última parte que me escucharon? Cuando pediste que hiciéramos lo que acababas de hacer de los espacios. De los espacios. Vale. Entonces, en teoría, se quedaron por acá, ¿cierto? Sí. Vale, solo ustedes ya vieron más o menos qué fue lo que hice. En realidad no fue cosas del otro mundo. Lo que les estaba comentando, y perdón, mil disculpas, no noté que lo tenía apagado. De entrada, lo que estamos haciendo de este lado es limpiar nuestra base de datos, ¿vale? Aquí estamos limpiando nuestra base de datos y de este lado lo que estamos haciendo es darle la estructura que nosotros deseamos. Como tercer paso, aquí que el cabecero se llama nombre OK, de este lado tenemos ya, digamos, el formato de acuerdo a cómo queremos que esté la estructura. Les decía apellido, perdón, primera letra del apellido y nombre en mayúscula, lo demás en minúscula. Y esto lo estamos haciendo en 3 columnas, ¿vale? El resultado que nosotros queremos lo estamos teniendo en 3 columnas. Eso es básicamente lo que les estaba comentando. La idea de tener n número de columnas con espacio es únicamente para limpiar n número de datos que nosotros vamos a trabajar y que sabemos que estos datos tienen el detalle de tener espacios, ¿vale? La fórmula de espacios lo ocupamos para eliminar simple y llanamente espacios que pudiera tener a la izquierda o a la derecha de nuestros datos. Entonces, yo esto lo voy a ocultar y les comentaba, lo oculto para que podamos visualizarlo de esta forma. Tenemos de este lado 3 columnas que emulan nuestro insumo y de este lado tenemos otra columna que es nuestro producto ya realizado, ¿vale? Entonces, este insumo, este input, es lo que regularmente vamos a estar nosotros obteniendo, lo que vamos a estar descargando, nos van a estar enviando, pensemos en el trabajo. Y de este lado, de este otro lado, es el resultado como lo queremos de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, todo esto que yo oculté, que son las columnas de espacio y las columnas de concatenar, simplemente son como talacha intermedia, son el trabajo que nosotros estamos haciendo. Si yo quisiera trabajar de esta forma, creando esto ya lo podemos considerar un layout. Nosotros aquí agregamos el insumo y de este lado tenemos un producto ya realizado. Podemos ocultar exactamente como lo hice yo, ocultar los datos porque son procesos intermedios que en realidad no me interesa. Lo único que me interesa es llegar a este último resultado, ¿vale? De este lado habrán visto que yo tenía otros datos y lo que hice fue separar esto únicamente como para tener, digamos, dos pequeñas bases de datos y para que pudieran ver que al momento de que yo copio estos datos y los pego de este lado, en automático ya me genera el resultado como yo lo quiero, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahorita yo lo borro, me está dando celdas que aparentan estar vacías. ¿Por qué? Pues porque dentro de las funciones tiene la función de concatenar, ¿vale? Y la función de concatenar, pues literalmente va a concatenar todo lo que tenga. Como de este lado son celdas vacías, pues va a hacer eso, concatenar celdas vacías. Entonces, les comentaba, yo aquí voy a copiar estos datos y al momento de que los pego de este lado ya tengo la función así. Y lo que les estaba comentando es que nosotros en este curso vamos a estar trabajando con anidados de fórmulas, ¿vale? Los anidados de fórmulas, que de hecho es lo que está aquí, no sé si tengan duda de, bueno, probablemente, sí, lo explico. Lo que hice aquí es un anidado de fórmula. ¿Qué es un anidado de fórmula? Un anidado de fórmula es únicamente meter fórmulas dentro de otras fórmulas para girar procesos más complejos y muchísimo más específicos, ¿no? En este caso le estoy diciendo que en una celda me haga 3 procesos, que me limpie los datos, que me pegue cadenas de texto y que finalmente le dé un formato, ¿no? Una estructura.
Eso es lo que le estoy pidiendo en una celda. Entonces, ¿qué me estoy ahorrando en esto? Pues me estoy ahorrando básicamente dos columnas y lo estoy haciendo únicamente en una, ¿no? De tener mi resultado en 3, ahora lo estoy teniendo únicamente en una, que estoy ganando espacio. Y eso es porque podemos estar trabajando con nuestra base de datos con n columnas, pero las columnas que estén ocultas, ojo, las columnas que estén ocultas siguen estando ahí, entonces nos pueden estorbar para los procesos. La idea de trabajar con bases de datos es trabajar de manera simplificada con el menor número de datos y optimizando un poquito los tiempos, los procesos. Entonces, los anidados de fórmulas son una manera en la que nosotros optimizamos el tiempo y empezamos a familiarizarnos para cuando saltemos a funciones lógicas, funciones aritméticas y otras funciones de búsqueda y de referencia. ¿Por qué? Las funciones lógicas sirven para hacer validaciones. Los compañeros que probablemente estén en maestría, los compañeros que estén trabajando ya estarán más familiarizados o tendrán mayor conocimiento de las funciones lógicas y cuál es su capacidad. ¿Qué hace una función lógica? Pues simplemente validar. Nosotros le decimos a Excel, quiero que compruebes si estas 3 cosas se cumplen y si se cumplen haz esto, si no se cumplen haz esto, si una de estas o todas se cumple, haz esto, ¿vale? Lo que hace es, de acuerdo a ciertas, literalmente, condiciones que nosotros le damos a cumplir, Excel debe de validar qué situación tomar. Y las funciones lógicas siempre siguen 2 pasos, izquierda o derecha, nada más. Si cumple, hago esto, si no cumple, hago esto. Aquí comenzamos con un anidado de fórmulas usando fórmulas de texto porque me parece una manera un poquillo más amigable de entender, de visualizar, más que nada visualizar, qué cosas están cambiando al momento de nosotros usar diferentes fórmulas dentro de otras, ¿vale? Entonces aquí lo que hice y lo que les iba comentando mientras lo iba haciendo es que la forma de escribir un anidado de fórmulas es siempre comenzar por el final, ¿vale? Entonces voy a cerrar esto, voy a mostrar esto. Entonces van a notar que nosotros comenzamos primero limpiando nuestros datos. Limpiamos nuestros datos, enseguidita lo que hicimos fue concatenar el texto, pegar las cadenas de texto y en tercero darle el formato. Entonces de este lado lo que estoy haciendo es comenzar por el final. Comencé primero dándole formato, después comencé pegando las cadenas de texto y finalmente terminé que entre las cadenas de texto le fui indicando que debía limpiar los datos. ¿Vale, chicos? Entonces, hasta aquí todos pudieron llegar sin problema o lo repetimos. Todo bien, Cuau. ¿Sí? ¿Los demás chicos qué dicen? Sí, todo bien. Y aquí como se me fue este pequeño error del micrófono, sí me gustaría que me respondan todos si no hay ningún problema respecto a cómo llegar aquí. Si Sí, estoy hasta ahí, Juan, gracias. ¿Sí? ¿Vale? Y Sí. si no, basta Todo con que bien. levante la manita. Todo bien. Todo bien. Vale. Vale, perfecto. Entonces, como podrán ver aquí, la diferencia está en que en vez de haber hecho todo esto, lo único que vamos a hacer es desplegar nuestra fórmula de esta forma y nos podemos ahorrar todo este espacio y nos vamos familiarizando un poquito con los anidados de fórmula que vamos a estar trabajando en este curso, ¿vale? Entonces, ¿todos ya llegaron hasta el anidado de fórmula? Sí, Cuau, todo está ahí. Uh-huh. ¿Los demás chicos qué dicen? Vale, perfecto. Y lo que les comenté, no, eso sí no recuerdo si lo escucharon, pero Excel trabaja en diferentes versiones y en diferentes versiones
hay algunas fórmulas que sí cambian bastante. Uno de los principales cambios que nosotros pudiéramos llegar a observar es si tenemos nuestra paquetería en español o en inglés, ¿vale? Entonces, no recuerdo si me escucharon esta parte, pero me gustaría que me comenten si alguno de ustedes tiene su paquetería Office en inglés. ¿Hay alguien con este caso? ¿Con el teco? Que la paquetería de Microsoft está en inglés. Ah, no, no. ¿No? Vale, porque más adelante les voy a enviar, les voy a hacer llegar una lista de fórmulas en español y en inglés. En alguna ocasión, esto vamos a dejarlo hasta aquí por el momento. Esta es la idea que quería llegar. Esta es la forma en la que vamos a estar trabajando. Es como la idea, el punto medular de todo esto. Esto es un layout, un anidado de fórmulas. Nos va a optimizar tiempo y procesos. Y pues ya, es todo. Entonces, aquí tenemos esta otra pestañita. Esto no le hagan caso. Tiene por aquí algunas cosillas ocultas, ¿no? Pero estos ejemplos los podemos ver en otras situaciones. Entonces, de momento, porfa, solo quiero que le den clic derecho y vamos a mostrar la hoja que se llama texto en columnas. ¿Vale? Vamos a mostrar la hoja que se llama texto en columnas. Yo de este lado lo único que voy a hacer es ajustar de manera automática mis columnas. ¿Vale? Listo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, el primer paso que les comentaba, creo que la clase pasada, es que siempre que vamos a trabajar con una base de datos nueva, el primer paso que tenemos que hacer es explorar nuestra base. Entonces, de entrada, lo que se ve, ¿no? Lo que es obvio. De entrada, vemos que tenemos en la columna A un cabecero que nos dice Contract ID. Tenemos NameDog y nuevamente Contract ID. Entonces, básicamente esto en teoría es lo mismo y aquí tenemos una especie de etiqueta o nombre de documento. Podríamos pensar que a lo mejor esto es un machote con lo que se guardó el nombre de varios archivos, ¿no? Entonces, de entrada tenemos 3 columnas. Ahí está, tenemos 3 columnas. Pero, ¿cuántas filas tenemos, chicos? Pues habría que explorar la base primero, ¿no? Claro. ¿Y cómo podríamos contabilizar cuántas filas tenemos? Ando a partir de la fila 2 hasta abajo, son 182. Perfecto. ¿Quién da más? Son 1158. 1158. Sí, creo que sí. Vale, ¿cómo lo hacemos? Bien, nos comentaron que nos podemos posicionar en la segunda fila, dado que la primera es cabecero y no cuenta como tal como parte de nuestra base de nuestros datos. Nos posicionamos en la segunda fila y ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a desplazar a tope, pero seleccionando, como ya lo hemos visto. Voy a poner esto aquí para que se aprecie mejor. Vamos a presionar control mayúsculo y la flechita hacia abajo, ¿vale? Y aquí de este lado nos va a decir, mira, tus datos, aquí nos hace un recuento, el número de datos que tienes seleccionados son 180, ¿vale? Aparentemente, pero en realidad tenemos más datos. Lo que les había comentado es que al desplazarnos o seleccionar a tope, siempre que existan saltos en nuestra base, estos espacios en blanco, pues lo que va a hacer Excel es detenerse. Entonces yo aquí segmenté la base, no recuerdo cuántas veces, pero sí deben ser por ahí de los 1800 datos. Lo podemos ver de esta forma. Selecciono toda la columna y miren, son 1154 datos. Si eliminamos uno que es del cabecero, 1153 datos. Entonces, la primera chamba, chicos, para nosotros poder trabajar eficientemente con nuestros datos, pues es eliminar aquello que nos estorba. En este caso que nos estorba, pues son
estos brinquitos que tiene, estos cortes que tiene nuestra base. ¿Cómo los eliminamos? Pues habíamos dicho que con Shift, espacio, seleccionamos nuestra fila y con control menos eliminamos ese dato, ¿vale? Entonces, aquí quiero que noten, por ejemplo, que los datos cambian de posición, pero eso lo vamos a ver a continuación. Solo quiero que noten este pequeño salto y ahorita veremos el porqué de eso. Entonces, el primer paso, les decía, es explorar nuestros datos. Para contarlos, presionamos Control Shift hacia abajo, que es seleccionar a tope. Únicamente de esa forma lo que estamos haciendo es explorar. Al momento de explorar, pues vamos, la idea es ir notando estos pequeños inconvenientes y irlos depurando. ¿Vale? Aquí creo que ya eliminé 4, 5, 6 y listo. Y notarán que ¿Cómo se eliminan los espacios, profe? primero seleccionamos el área que queremos eliminar. En este caso, yo les recomiendo es mejor si seleccionamos toda la fila, ¿vale? Y una vez seleccionada la fila, es decir, haber hecho esto con control menos. Aquí está, mira, control menos. Listo, lo eliminé. Control Z. Gracias. Por nada. Entonces, es más fácil desplazarnos mediante control y las flechitas. Es muchísimo más rápido que, por ejemplo, estar recorriendo nuestros 1100 datos únicamente con el cursor. Eso nos podría llevar muchísimo más tiempo. ¿Vale? Entonces, cuando lo tengan aquí, porfa, levanten la mano cuando ya hayan eliminado todos estos saltos y continuamos, ¿vale? Entonces, porfa, levanten la manita o me confirman con el micrófono. Vale, ya voy viendo algunas manitas. En lo que damos tiempo a los demás para terminar con esa parte, les platico. Les voy a enviar un catálogo de fórmulas donde viene la fórmula escrita en español y en inglés y una pequeña descripción de qué es lo que hace a modo de que puedan, cuando quieran, por ejemplo, realizar algo y desconozcan de qué forma, le puedan echar un vistazo a este catálogo, darle una leída a las diferentes funciones que tienen las fórmulas y ver qué de eso les puede servir de utilidad. Esa es la primera. La segunda, a mí ya me pasó que entré a trabajar a una empresa donde todo estaba en inglés y cuando digo todo es literalmente todo. Entonces, pues trabajar en Excel no representaba ningún problema, pero eso pensé en una primera instancia. Sin embargo, pues la paquetería también estaba en inglés y volver a familiarizarse con las fórmulas cuando están en otro lenguaje, pues puede ser un pelín complicado, ¿no? Pues cada que yo quería aplicar una fórmula y que no se me ocurría la forma, digamos, de cómo traducirlo al inglés, porque a lo mejor la traducción es correcta, pero la sintaxis de la acción, pues como que no se ajusta del todo, ahí es donde entra un poquillo el conflicto. Entonces la idea es compartirles esto y que puedan tener acceso a ello y en caso de que estén en una situación similar,
pues no tengan ningún problema, vayan a su catálogo y ya sepan más o menos cuál sería la equivalencia. Vale, chicos, entonces los que faltan ya pudieron eliminar todos los renglones vacíos. Chicos, hemos eliminado nuestros Me renglones. sigue pareciendo uno, pero no sé si apliqué mal la fórmula. ¿Me la puedes repetir, por favor? Bueno, más bien el procedimiento. Únicamente es posicionarnos en cualquiera de nuestras 3 columnas y desplazarnos hacia abajo con control y la flechita hacia abajo, el número Ajá. de veces hasta llegar, por ejemplo, aquí yo de entrada les digo, vamos a Sí. llegar hasta la fila número 1154. Este es el Ajá. dato al que tenemos que llegar. Si ya llegamos aquí, significa que ya eliminamos estos saltos. Ah, ok. ¿Sí? ¿Listo? Y bueno, entonces, para lo siguiente, la idea es limpiar la base. Si se les fue alguno que por alguna razón no han podido eliminar, que yo esperaría que no sea el caso, no hay ningún problema, simplemente hasta ahí va a llegar su fórmula. Lo siguiente que vamos a hacer. Entonces, aquí vamos a notar un error que puede ser común cuando estamos manejando datos, y es que cuando descargamos números, muchas veces Excel los dos descarga con esta especie de banderita que tiene en la esquina superior izquierda, ¿vale? Y notaremos, por ejemplo, cuando nos posicionamos de este lado, no nos marca ningún error, pero cuando nos posicionamos acá, nos marca esta etiquetita como de peligro. Y nos dice que el número de esta celda tiene formato de texto, ¿no? Y que por eso va procedido con esta pequeña apóstrofe. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo Excel es, bueno, yo reconozco que eso de ahí es un número, pero pues alguien dijo que ese número es texto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos dos formas de igualar o de comparar los datos. Tenemos la función igual, que es una función lógica, lo que hace es una validación, una comparativa. Nosotros podemos presionar las teclas para seleccionar igual, y lo que hace igual es comprobar si dos cadenas de texto son exactamente iguales, devuelve verdadero si es que es cierto que las cadenas son iguales, devuelve falso si existe alguna diferencia, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice que igual distingue entre mayúsculas de minúsculas. Entonces, a mí me interesaría, por ejemplo, comprobar si este detalle que tenga la comita, es decir, si reconoce este detalle de que reconozca celdas que contengan números y lo reconozca como texto, me puede ocasionar un problema futuro. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, dentro de la función igual, me pide, por ejemplo, varios argumentos. A mí me interesa que el primero sea el contract ID, que tiene el banderín verde, y el segundo, el que no lo tiene. Entonces, de entrada, aquí me dice, es igual, ¿vale? Me está diciendo, es igual. Porque, pues, las características que tienen los elementos, pues, en realidad son los mismos. Le digo, ok, vale, está bien. Pero, por ejemplo, si nosotros le decimos de buenas a primeras a Excel, únicamente compárame esta celda con esta otra, nos va a decir que eso es falso. ¿Por qué las diferencias? Porque la función igual lo que va a hacer es reconocer los caracteres especiales, ¿vale? Va a reconocer los elementos que están contenidos dentro de la celda, pero cuando lo hacemos de esta otra forma, lo que Excel está haciendo es comparando las celdas.
Y Excel dice, ok, vale, aunque el contenido de las celdas es el mismo, el formato que se tiene no son los mismos, por lo tanto las celdas no son iguales, ¿vale? Entonces, esto se los comento aquí ahorita porque más adelante cuando nosotros ocupemos más que nada, por ejemplo, fórmulas, ya ni se diga de las matemáticas y aritméticas, porque nosotros podemos sumar, por ejemplo, podemos sumar este con este otro dato y nos va a dar un número, pero no podemos sumar este y este. Miren, vale, de eso no me hagan caso. Lo que sí de plano no va a funcionar es cuando nosotros queramos aplicar fórmulas de búsqueda de referencia. Cuando nosotros tengamos de un lado datos de esta forma y datos de esta otra forma, Excel va a decir no son los mismos, por lo tanto tu función buscar P, por ejemplo, pues tiene un argumento incorrecto. Entonces, entendida esta parte de que cuando se tiene un banderín es diferente a cuando no lo tiene, pues hasta aquí vamos a dejar la clase. Solo hay que hagan dentro de sus anotaciones siempre tener especial cuidado cuando una celda tiene un banderín verde y cuando no lo tiene. Nos va a generar algunas discrepancias, algunos errores y podríamos estar horas y horas buscando cuál es el detalle cuando lo único que tiene es que es una celda con formato de texto, ¿vale, chicos? Entonces son las 9, vamos a darnos 10 minutos de break. Regresamos aquí a las 9:10. Y si alguien tiene una duda, podemos ocupar este tiempo, ¿vale? Entonces, nos vemos 9:10. Hola, Cuau. Yo Hola, quería hacerte una pregunta. dime. Cuando, ¿cómo te puedes dar cuenta que Ujú. una pestaña está oculta? Vale, no sé si exista otra forma, pero yo lo que hago es darle clic derecho aquí y si la opción de mostrar no está oculta, no está como tenue, vaya, si te la dejas sombrear, significa que hay algo oculto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Ok. si yo creo un nuevo archivo de Excel, esta es una nueva hoja, ¿vale? La acabo de crear, si le doy clic derecho, vas a notar que puedo ocultar, pero no puedo mostrar, porque no hay nada oculto para mostrar, Ok. ¿vale? Entonces, Para quitar los espacios, lo vas a hacer. ¿cómo quito los espacios? Vale, los espacios los vamos a ocupar mediante la función espacios, ¿vale? Y el único argumento va a ser nuestra cadena de texto. No, pero me refiero a los de texto en columna, en esa Perdóname. parte. Sí, Ajá, vale, por ejemplo, supongamos que yo por aquí tengo uno y por acá tengo otro. Entonces, la idea, aquí estoy hasta arriba. Entonces, la idea ajá. es que yo presione, vamos a poner esto aquí. La idea es que yo presione control y la flechita hacia abajo para irme hasta el último dato. Pero yo veo que no es el último dato. Y Ujú. que de hecho por aquí tengo otro salto, ¿no? Ahorita pensando que en realidad pues los saltos los puse yo y los puse hasta el final. Para eliminarlos vamos a seleccionar, nos vamos a posicionar de entrada en el renglón que queramos eliminar y vamos a presionar mayúscula, espacio A ver, Mayus. y espacio. ¿Lo puedes hacer en tu teclado, porfa? Claro. Por ejemplo, me voy a posicionar aquí en el renglón 1132 y Sí. aquí se aprecia mi mouse, Ajá, sí. ¿vale? Entonces aquí está, voy a presionar Shift y espacio. A ver, permíteme. Claro.
Ah, ya pude. Es que es que no sé qué tenga mi teclado, que no se activaba. Ya le puse, ya se me seleccionaron las celdas. No seleccionaba la fila. Ajá, no se me seleccionaba la fila. ¿Quién sabe qué pasó? Pero ya la tengo seleccionada. Ok, porque algunas veces pasa que se cambia la configuración de Windows de español a Exactamente. inglés Ajá. y cambian los comandos. Entonces, sí Sí, me ha llegado a pasar, por ejemplo, cuando quiero ocupar el igual y los paréntesis, están diferente, se ubican de manera diferente entre el teclado en español e inglés. Entonces, sí. pudo haber sido eso, ¿no? Aquí se supone que, por ejemplo, cuando creo que se tiene otro Windows que no sea el 10, aquí regularmente sale en qué idioma está, si español o inglés, entonces solo es como necesario cambiar eso. Creo que aquí en esta computadora nunca me ha pasado, pero en el trabajo que tenían, creo que Windows 7, ahí sí seguido, bueno, no tan seguido, pero sí me llegó a pasar ocasionalmente que se cambió la configuración del idioma y pues eso afectó al teclado. Sí, ya para terminar, profe, Ajá, dime. ya lo tengo seleccionado y ahora, ¿qué debo hacer? Ah, bueno, lo voy a hacer igual con el teclado digital. Ujú. Entonces, presiono una sola vez control, ahí está presionado control y voy a presionar menos. Vale, aquí está menos y se elimina. Ok. Y lo mismo con el otro renglón vacío. Presiono Shift, presiono espacio y ahí lo estoy seleccionando. De ahí presiono de este lado control, ¿vale? Y Listo. después menos. Ujú. Listo, ya quedó. Es que mi computadora estaba en teclado de España, entonces de ahí vienen los problemas que tenía. Sí, a veces, ajá, de hecho a veces pasa. Lo que les comentaba es que de acuerdo a las configuraciones básicas de su Excel, algunas cosillas pueden cambiar. Puede cambiar, por ejemplo, la versión, el idioma, si su paquetería es original o si es pirata, ¿no? En el semestre pasado me llegó un compañerito que me dijo que así, tal cual estábamos platicando, y me dijo, la mera verdad, yo compré un disco afuera de Bellas Artes y lo instalé. Entonces sí tenía algunas cosas raras. De entrada los comandos los tomaba diferentes y, por ejemplo, para separar los argumentos de las funciones, en vez de pedirle una coma, le pedía punto y coma. No sé si sea tu situación. Sí, de hecho, y es que mi computadora la compré, pero era la única en exhibición, entonces cuando estaba de exhibición, alguien la configuró y le puso que de default me saliera de español de España. Sí, Y ahora ajá. siempre le debo que estar cambiando a español de México. Y si se me olvida, me pasa este error. Ay, sí. Sí, pasa. De hecho, igual es lo que le comentaba al compañero, que su Excel, además de ser pirata, porque algunas funciones no se las daba o les daba los resultados con ligeras diferencias, ligeras variaciones. Era un lenguaje en español castellano. Entonces, la primera diferencia, si ustedes, por ejemplo, googlean algunos tutoriales en YouTube, cuando el youtuber suene como español, notarán que regularmente la forma en que separa los argumentos es mediante punto y coma, ¿vale? Pero son Sí, pequeñas pero ya diferencias. quedó. Oye, Vale, dime. Disculpa que te interrumpa menos de 30 segundos. Con respecto al compañero de Excel, bueno, Ajá. el Politécnico, no sé si sepan, yo creo que sí, que nos da el Excel o la paquetería Office más actualizada gratis. Lo único que Ujú. tenemos que tener es el correo institucional y si quieren les mando el link para que lo descarguen la paquetería, porque yo tampoco la tenía y voy a otro curso de Excel y Ajá. como utilizo Power Pivot no me salía. Entonces tuve que descargar la nueva versión
y súper gratis, no es chafa, no es pirata, pues te la da el Politécnico, no sé si gusten. Sí, porfa, compártenos el link, el correo, lo que necesiten para tener la Te lo paquetería. mando por correo y tú lo metes al Classroom si quieres. Sí, bueno, un favorzote, ¿me lo podrías mandar por correo y lo podrías compartir en el chat de ahorita de Zoom? Ah, sí, claro, sin problema. Vale, si lo tienes a la mano, vale, si no, me lo mandas por correo y yo lo comparto, ¿vale? Entonces sí, para no complicarnos. De hecho, dentro de las configuraciones de aquí de mi Excel, ustedes podrán notar, creo que es aquí en cuenta, que yo estoy ocupando el correo institucional y como tal es el que me está dando, aquí está, mis correos siempre son así de raros, me está dando el Office 365 Plus, me lo está patrocinando la escuela. Más o menos desde que comenzó la carrera yo he estado ocupando el correo institucional para tener acceso a Office. Entonces lo que dice la compañera es 100% cierto. Pues aprovechen los beneficios que les da el correo institucional porque les da acceso a varias paqueterías. Una de ellas es a nosotros como alumnos, derecho a la paquetería más reciente de Office durante 5 años, si no me equivoco. ¿Vale? Entonces, sí es Y aparte importante. para 15, son 5 computadoras, 5 celulares y 5 tabletas, entonces está súper bien. Correcto, sí, o sea, la verdad es que está como para compartir. Bueno, muchas gracias, Liz. Entonces, continuando con las actividades, habíamos comentado que esta comilla tiene cierta relevancia que estaremos viendo constantemente más adelante. Y ahorita lo que nos vamos a ocupar es ocupar funciones todavía de texto, pero de extracción de datos, ¿vale? Entonces, de entrada, aquí tenemos estos datos que habíamos dicho son diferentes, ¿no? Ahorita nos vamos a centrar en esta parte y vamos a buscar la manera de extraer estos datos, ¿vale? Entonces, de entrada, yo les puedo decir que existe la función izquierda, la función derecha y la función extraer para literalmente extraer datos. Pero antes de eso, nosotros vamos a ponerle aquí número de características, ¿vale? Como cabecero. De este lado vamos a ponerle, ¿qué será? Contrato, año y por último, tipo de contrato, ¿vale? Lo vamos a tener de esta manera. Número de características, contrato, año y tipo de contrato. Entonces, estos datos me los robé de algún lugar y todos tienen un deber ser. Entonces, de entrada tenemos contratos que son coberturas de, por ejemplo, seguros. Y estos se dividen en property, que es básicamente propiedad privada, todo lo que tenga techo que se pueda asegurar. Liability es propiedad civil, que es como parques, patios, estadios y otros tipos de contratos, ¿no? Entonces, pensando que cada tipo de contrato tiene diferentes especificaciones, diferentes coberturas, diferentes características en sus coberturas, básicamente, nos interesa poder acceder de manera fácil para clasificarnos o poder dividir nuestra base de datos entre cuáles son property, cuáles son liability, cuáles son marine, no recuerdo cuáles otras hay. Nos interesa saber cuántos años hay, cuántos diferentes años hay, cuántos hay, por ejemplo, de cada uno, y nos interesa, por ejemplo, tener a la mano el contrato, ¿no? Entonces, les decía que de entrada nosotros podemos familiarizarnos con las bases de datos mediante la estética, ¿no? Mediante la dimensión o qué tan bonitos se ven los datos. Aquí, por ejemplo, vemos que siguen una estructura, más o menos tienen el mismo ancho, y eso nos puede dar una inferencia de más o menos cuáles son nuestros datos. Pero para tener acceso de manera más rápida, nosotros vamos a ocupar
la función que se llama largo, ¿vale? Entonces, aquí ponemos igual. Lo que no les había comentado anteriormente, nosotros para poder escribir fórmulas podemos hacerlo de dos formas. Podemos escribir el signo de igual o podemos comenzar con más, ¿vale? Yo ahorita he estado presionando el signo de igual, aunque regularmente estoy ocupando el signo de más, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer vamos a hacer los siguientes datos con más, únicamente para que puedan tener esta otra opción, que es más fácil presionar el más a estar presionando, por ejemplo, el Shift 0, que nos da acceso al signo de igual. Y vaya, no hay ningún cambio en realidad. Entonces, presiono más y voy a ocupar la función que se llama largo, ¿vale? ¿Y qué hace largo? Bueno, pues largo devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. ¿Qué es lo que hace? Nos cuenta cuántos caracteres hay dentro de una celda, ¿vale? Y el único argumento que nos pide el largo es una cadena de texto, seleccionar una celda. Entonces, yo en este caso voy a seleccionar namedoc y listo, ¿vale? Me dice que esta celda está compuesta por 20 caracteres. Podré echar un vistazo y veo que no hay ningún espacio en blanco, ¿no? No hay algún espacio a la derecha. Entonces, ya que tengo esta función, y de hecho miren que cuando yo le pongo mouse más y cierro la celda, como que por default me agrega este igual, ¿vale? Y la única diferencia es que al final me va a quedar igual, más, pero de ahí en fuera no me va a hacer absolutamente nada. Es cuestión de comodidad. Por practicidad, en mi gusto, es más fácil acceder al botón de más que hacer esta combinación de Shift 0. Entonces, eso se los dejo a su gusto, ¿vale? Ahorita les pediré únicamente por esta ocasión que ocupemos el más para trabajar lo siguiente. Entonces, listo, ya tenemos nuestra función largo, que nos dice que esta celda está compuesta por 20 caracteres. Al momento de que yo le doy doble clic aquí para expandir la fórmula, y que en teoría, por ejemplo, aquí, yo me voy a ir hasta el último dato, presiono control, la flechita hacia abajo, y me estaré yendo hasta el renglón 1154, ¿vale? Entonces voy de nuevo hacia arriba, ¿vale? Y aquí, chicos, voy a hacer un poco de zoom. Aquí, de este lado, para que nosotros podamos visualizar, tal cual visualizar qué tipo de datos tenemos, podemos ocupar algo que se llama filtros, ¿vale? Filtros, como lo indica su nombre, nos permite resumir y filtrar la información y acceder a ella de manera más rápida. ¿Y cómo entramos o cómo seleccionamos los filtros? Pues bueno, tenemos dos opciones. El primero de ellos es que en nuestra barra de herramientas, aquí en inicio, nosotros tenemos de este lado, aquí, en edición, tenemos una opción que se llama filtros, ¿vale? Entonces, lo ideal es estar posicionados donde queremos poner los filtros. Por ejemplo, yo me podría posicionar aquí y darle clic aquí y me genera esta especie de etiquetita que son los filtros, y al momento de yo darle clic me va a desplegar la información que tengo contenida en esta columna. Sin embargo, pues esta no es la mejor forma de usar un filtro. Ahí en realidad me estorba. Entonces, ¿cómo quito un filtro? Pues vuelvo aquí a inicio, nuestra barra de herramientas, a inicio, y en la sección de edición, que está casi al final, de este lado, le doy clic y quito el filtro, ¿vale? Eso es haciéndolo mediante la barra de herramientas. Repito, en nuestra barra de herramientas, en inicio, edición, ordenar y filtrar. Ordenar y filtrar, aquí se encuentra, basta con activarlo con un clic. O la forma más cómoda, activándolo mediante el teclado, ¿vale? Entonces yo aquí voy a ocultar la barra de herramientas, lo oculté con el teclado. Y la forma en que nosotros activamos los filtros mediante el teclado es con 3 teclas, ¿vale? Entonces, en orden, vamos a presionar primero Control, vamos a presionar Shift y finalmente vamos a presionar la letra L, que está aquí, ¿vale? Va de nuevo. Para
activar filtros, nosotros vamos a seleccionar Control, vamos a seleccionar Majust y finalmente vamos a seleccionar L. Y listo, ahí está. Tenemos nuestro filtro activado. ¿Vale? Lo único que hice, por ejemplo, fue posicionarme o seleccionar nuestros datos. En este caso yo seleccioné toda la fila. Podrían meramente seleccionar, por ejemplo, únicamente los datos sobre los que quieran trabajar. O, por ejemplo, estando aquí, yo puedo presionar fácilmente la combinación. Noten que estoy en una celda X, en una celda cualquiera, pero no estoy seleccionando ningún rango de datos, solo estoy posicionado en una celda. Entonces, cuando yo presiono Control-Shift-L, en automático Excel va a identificar cuál es mi cabecero y en dónde debe de poner esto, ¿no? Regularmente siempre es en la primera fila, pensando que la cabecera es como el deber ser de dónde va. La primera fila es el deber ser donde va la cabecera. Entonces, listo, ya tenemos esto, pero ¿de qué nos sirve? Entonces, para poderlo desplegar, por ejemplo, yo me posiciono en número número de características y voy a presionar la tecla Alt y la flechita hacia abajo. Y se me va a desplazar nuestra lista de filtros y vamos a notar que tenemos, dado que el largo cuenta el número de caracteres en celda, tenemos números que van del 19, el 20, 21, 23, 25 y 29. Eso quiere decir que tenemos celdas con contenidos de 19 datos, de 20 datos, de 22 datos, de 23 datos, de 25 y 29 datos. ¿Vale? Entonces ya nos podemos ir dando cuenta que existen características, no hay un gran número de variedad en dimensiones. Tenemos, digamos, 6 tipos de dimensiones para 1154 datos. Entonces podemos decir que es un número pequeño, es un número un tanto moderado. Y lo vamos a tener esto por el momento. Más adelantito les diré para qué nos puede servir. Entonces, únicamente como modo de ejemplo rápido. Bueno, les voy a dar ¿qué les parece? Un minutito, medio minuto, para que puedan aplicar filtro, para que puedan explorar. Siempre les digo, exploren, no le tengan miedo a echar un vistazo por acá. Por ejemplo, aquí notarán que sí existe un gran número de contratos. Aquí de esta forma igual. Creo que en teoría ninguno se puede repetir. Y aquí podría ser que sí se repitan algunos. ¿Vale? Entonces, para que le puedan echar un vistazo, tómense, ¿qué les gusta? Medio minuto y volvemos. Vale. Y bueno, continuando, tenemos que en nuestra columna E debemos extraer el número de características que compongan el contrato, ¿vale? Entonces yo aquí de antemano les digo, el Contract ID es como literalmente es un identificador del número de contrato, es el número de contrato es el contrato visto por número, pero el contrato, por ejemplo, tiene por sí solo su nombre, que es esto, donde MA significa Marín y los otros datos significan, por ejemplo, un número secuencial de acuerdo a este tipo de contrato, ¿no? Tenemos el año, entre otras características. Entonces, nosotros vamos a ocupar la función que les gusta izquierda. Vamos a ocupar la función izquierda. Para esto, yo voy a seleccionar, voy a escribir más y voy a presionar las teclas y Z y ahí tenemos izquierda. ¿Qué hace izquierda?
devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Vale, nos dice devuelve caracteres del principio. Entonces, izquierda se va a posicionar... es cierto, creo que es derecha. Derecha. Y si no, no hay mayor problema. Vale, sí, es izquierda. Lo que queremos con izquierda, aquí ya seleccioné la fórmula, es extraer estos primeros datos que componen el nombre del contrato, ¿vale? En este caso, yo de antemano les puedo decir que son 8. Aquí podemos contar 2, 4, 6, 8. ¿Vale? Son 8 elementos. Entonces, lo que nos pide izquierda, por ejemplo, es seleccionar el número de, primero, la cadena de texto de la cual queremos extraer nuestros datos, ¿vale? Primero lo voy a hacer yo, en caso de que me haya equivocado, y si no sea izquierda, sea derecha, a veces me llego a confundir un poquito con estas dos. Yo prefiero la función de extraer, pero enseguida de esta vamos a ver la función extraer, ¿vale? Entonces, ocupamos la función izquierda, seleccionamos únicamente nuestra cadena de texto de la cual queremos estar trabajando y después nos dice el número de caracteres. Entonces, si mal no recuerdo, izquierda va a comenzar de este lado y va a extraer 8 datos, ¿vale? Yo quiero que extraiga 8 datos, es el número que le estoy indicando, y ahí está, ¿vale? Va a comenzar del lado izquierdo, va a comenzar del lado izquierdo de nuestra celda y de este punto donde parte va a contar 8 datos y 8 datos me va a extraer de esta cadena de texto, ¿vale? Yo, por ejemplo, podría cambiar que de 8 me extraiga, por ejemplo, 12 y me estaría extrayendo un pedacito del año, ¿vale? Ahí está. Y lo dejo de este lado, ¿va? Y lo dejo de esta forma para que puedan emular este paso. Les digo, porfa, extraigan 8 datos únicamente para extraer el número de contrato, ¿vale? Únicamente para extraer esos 8 dígitos que van a emular nuestro contrato. El siguiente paso va a ser extraer la fecha y por último vamos a extraer el tipo de contrato. Los contratos lo aplicamos para todas las filas. Sí, por favor. Yo lo dejé hasta aquí, pero sí, apliquen, corran la fórmula para todos sus datos, por favor. Una pregunta. Claro. Si quisiera sacar, bueno, información, pero que esté en medio. Ah, ok, es el siguiente paso, ¿vale? Ah, ok. Primero estamos ocupando izquierda para comenzar de izquierda a derecha, que es la forma en que funciona izquierda, y extraer un número de datos. Esa es una muy buena observación. Podemos pensar que el único dato que nos interesa en realidad es el dato que está en medio, ¿vale? Entonces, todo lo que esté a la izquierda o a la derecha de este dato, podemos pensar que para fines prácticos a nosotros no nos sirve, que es exactamente el siguiente paso que vamos a hacer, ¿vale? Yo me posiciono en año y quiero extraer ahora estos 4 dígitos que corresponden al año, ¿vale? Y vamos a ocupar la función extraer y vamos a ocupar algunos complementos. De entrada, podemos contar, ¿no? ¿Quién me puede decir en qué posición se encuentra el número 2 correspondiente al año 2000? Por ejemplo, en este caso, pensando que yo estoy visualizando esto y digo, ¿en qué número se encuentra, en qué posición se encuentra este número 2? Es decir, el 2 de 2017. ¿En el 10? Sí, exacto, se posiciona en el 10. Estos primeros caracteres se encuentran, por ejemplo, esta A se encuentra en el 8, 9 y 10, ¿vale? Para extraer, nosotros vamos a buscar donde comencemos a extraer, va a ser, vaya, se los diré de esta forma. Vamos a escribir
extrae, ¿vale? En mi caso es extrae. Ocupo extrae y nos dice, la función de extrae devuelve el carácter dentro de una cadena de texto dado una posición y una longitud inicial, ¿vale? Entonces, ¿qué se diferencia de izquierda? Que nosotros le vamos a decir dónde queremos comenzar a extraer y cuántos caracteres queremos extraer. Es decir, dónde comenzamos y cuánto queremos extraer de eso. Entonces, nuestro primer argumento va a ser nuestra cadena de texto. Ahí está. Nuestra compañera ya nos comentó que la posición en la cual vamos a arrancar es la número 10, ¿vale? Porque vamos a comenzar, nuestra posición inicial siempre va a ser el primer dato que nosotros queramos extraer, ¿vale? ¿Cuál va a ser el primer dato que vamos a extraer? Pues el número 2 correspondiente al año 2000. Por lo tanto, no vamos a contar hasta el guión bajo, vamos a contar la primera característica que nosotros queremos extraer. En este caso, el número 2. ¿Vale? Entonces, posición inicial, nosotros le vamos a decir 10. Yo de buenas a primeras, les digo, y la compañera ya lo confirmó, son 10. Y el número de caracteres, que es el siguiente paso que nos está pidiendo. Aquí tenemos posición inicial, ahí está, 10. Y número de caracteres, pues la fecha está compuesta por 4 dígitos, entonces quiero 4 dígitos, ¿vale? Y al momento de que yo le doy Enter, ¿qué me da? El El año. 2017. Correcto, 2017. Si en este caso, por ejemplo, yo lo expandiera para mis demás datos, ya me daría los años respectivos, ¿no? Y se ve limpio, se ve íntegro, no parece que tenga nada más. Y, por ejemplo, yo aquí ya puedo desplegar las listas correspondientes a mis filtros y aquí se va viendo que está de manera limpia, no parece que le estorbe nada, no parece que tenga algún carácter especial, una letra de más, ¿vale? Se ve estético, se ve simétrico. Entonces, hasta ahí vamos bien. Respecto al año, vale, despliego la fórmula y me dice, tenemos datos correspondientes al 2016, 17, 18 y 19. Ok, vale, me parece bien. No hay nada extraño, no hay ningún algo que sea diferente a una fecha. Y al viendo algunos complementos de extraer, por ejemplo, si yo no quisiera contar los datos, podría, por ejemplo, estas son formas como para ahorrarnos un poquito de tiempo. Lo único que hago es copiar hasta donde quiero comenzar a extraer, lo pego en algún lugar y vamos a ocupar nuestro buen amigo, la función largo, y nos dice que son 10 elementos. ¿Vale? 10 elementos es lo que estamos ocupando, ¿vale? En este caso, solo para tener un número de referencia. Pero, por ejemplo, si yo de antemano sé que las fechas siguen un patrón, en este caso, que son fechas que van, por ejemplo, del 2010 al 2019, entonces todas las fechas van a comenzar de esta forma, ¿vale? Un 201 y el número que va a ir entre, por ejemplo, el 0, que sería el 2010, y el 9, que sería el 2019. Para este caso en específico, únicamente es pensar en forma de patrones, identificar patrones, y podemos usar otra función que se llama hallar, ¿vale? Yo regularmente ocupo la función hallar dentro de la función extraer. Y por ejemplo, aquí me dice texto buscado, pues voy a buscar mi 201. Como es un número, ya más adelante veremos cuándo debemos usar comillas dentro de dentro de una fórmula y cuándo no. De momento, como estamos ocupando números, los números no van con comillas, solo cuando nosotros vayamos a insertar texto lo vamos a hacer con comillas. Entonces, por el momento solo lo menciono, más adelante veremos el por qué. Y ya, le estoy diciendo texto buscado. ¿Qué texto quieres que te busque? Un 201. ¿Dentro de qué texto? ¿Dentro de qué cadena de texto? Ah, pues esta, vale. Ya lo tengo seleccionado y me dice número inicial. Aquí no se quiebra en la cabeza, solo póngale 1. Y al momento de que yo le doy Enter, me dice 10. ¿Vale? Entonces, yo voy a copiar esto únicamente de manera ilustrativa. Ahorita les daré un tiempecito para que lo puedan hacer. Pero en el caso, por ejemplo, de que algo aquí cambie,
este también lo hará, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo aquí que tenía el número de contrato y el número de fecha al momento de que modifique estas dos celdas, que vamos a ponerlas en amarillo. Ahí está. Estas dos celdas que yo modifiqué ya no cumplen los criterios, o bueno, siguen cumpliendo los criterios que están aquí, pero en realidad ya no son lo que yo quiero, ¿vale? Lo que yo necesito. Yo le dije al señor Excel una instrucción específica a hacer de este lado y de este otro lado, y Excel lo está haciendo al pie de la letra, está haciendo exactamente lo que yo le dije, pero dado que las circunstancias de este lado cambiaron, a mí ya no me sirve, ¿vale? Entonces, quiero que por favor nos quedemos hasta, para continuar con la otra parte, voy a poner esto aquí y esto aquí, ¿vale? Quiero que tengamos en contrato la forma de extraerlo mediante izquierda. Y en año lo vamos a hacer mediante la función extraer, ¿vale? Esto de momento todavía no le hagan caso, es un ejemplo que estoy dando para poder aplicar hallar combinado con extraer, que eso también es un anidado de fórmula, ¿vale? Entonces, cuando tengan estas dos, porfa, y lo hayan recorrido para todos sus datos, aquí yo me estoy yendo al final, ya que lo tengan de esta forma, levantan la manita, por favor. Vale, pues ya veo varias manitas arriba. Entonces, los que no tienen la manita arriba, ¿tienen alguna duda? ¿Algo se les está dificultando? ¿Quisieran preguntar algo? Adelante, con toda confianza. Vale. Continuemos entonces. Entonces, les decía, de esta forma, esto ya lo voy a quitar la comita para que quede como fórmula y esta también. Entonces, quiero que notemos especialmente estos datos y estos datos, ¿vale? Los que tenemos en vamos a anotar estos dos.
en amarillo. Ahora sí, únicamente para poder tener fichados estos, vamos a hacer la combinación, ¿vale? Aquí de entrada nosotros le dijimos de manera arbitraria que nos extraiga el número 8 de caracteres, ¿vale? Aquí pues no hay mucho de dónde hacerle. Izquierda es una función un poco básica, un poco cuadrada, pero con quien sí podemos hacer algunos cambios, podemos hacer algunas modificaciones, es con extraer, porque podemos volver dinámico ciertos argumentos. En este caso, este pues debe ser más que fijo, ¿no? El texto pues es solo una celda, eso no hay como manera, ¿no? Bueno, ya está dinámico porque está libre. La próxima clase vamos a ver la diferencia entre valores fijos y valores libres, ¿no? Que es cuando le ponemos por aquí un signo de pesos, ya sea antes del número, antes de la letra o antes del número, y es como ponerle un candadito, pero eso ya lo veremos la siguiente clase. Tenemos, por ejemplo, la posición inicial. La posición inicial la podemos volver dinámica y el número de caracteres también lo podemos volver dinámico, ¿no? De momento solo nos interesa volver dinámica la posición inicial. Entonces, para esto nosotros ya tenemos esta función que es hallar, y lo que va a hacer hallar es buscar el patrón por el cual nosotros comenzamos la fecha, ¿vale? Para este ejemplo en específico, recordar que todo esto siempre es de acuerdo a las características de su base de datos, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer. Va a variar el texto que ustedes quieren buscar, y lo que está haciendo es buscar este texto, este 201 lo está buscando de este lado. Por ejemplo, si yo acá pusiera otra cosa, pensemos, copié el dato que tenemos aquí, lo copié de este lado, me dice error. ¿Por qué? Porque en estos datos no existe el 201. Sin embargo, por ejemplo, si yo aquí escribiera 201, vale, ya existe, ¿vale? Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, por ejemplo, es podríamos escribirla o podríamos meramente copiarla. Como ya tenemos esta función aquí y es exactamente lo único que está haciendo es indicarnos en qué posición comienza la fecha, donde comienza este 201 que para nosotros es la fecha, podemos copiar nuestra formulita. Le damos, ¿vale? F2 para entrar a la edición de la celda, y voy a seleccionar toda nuestra fórmula sin el igual, ¿vale? Porque algo que creo que no les comenté durante el ejercicio anterior, cuando estamos haciendo el anidado de fórmulas de texto, es que cuando nosotros anidamos fórmulas de texto, no necesitamos estar escribiendo un igual o un signo de más para escribir o para agregar una nueva fórmula. Basta con indicarle una primera y única ocasión al comenzar a escribir la primera fórmula, y sobre las demás basta con abrir un paréntesis y con eso le estamos diciendo que vamos a agregar otra fórmula, ¿vale? Entonces, en este caso solo me interesa copiar esto que está aquí sombreado, y aquí en la parte de daño de extraer, donde dice posición inicial, ¿vale? Yo lo voy a seleccionar con el mouse para que se vea este 10, lo voy a sustituir por la función hallar. Entonces aquí voy a presionar con el teclado la combinación Control V para copiar. Listo. Control V para copiar, y en automático, bueno, no en automático, yo le voy a dar Enter y listo. ¿Vale? Entonces, este dato, por ejemplo, aquí este dato lo teníamos de otra forma, ¿vale? Aquí tenemos fechas, está todo correcto, y de este lado teníamos una situación igual en la que al momento de haber alterado nuestros datos, pues la función de extraer ya no nos daba el resultado que nosotros estábamos deseando. Entonces, si yo aquí corro la fórmula, vamos a notar que en automático me corrige este error, ¿vale? Entonces, hasta aquí, chicos, porfa, prueben esa partecita. ¿Vale? Los que tengan la manita arriba, bájenla, prueben esta partecita. Nosotros estamos agregando una fórmula dentro de nuestra fórmula de extraer. Y ahí espero que se vea bien.
¿vale? Aquí solo emulen estos pasos, que es de este lado, abrir la celda en edición, es decir, presionar F2 y a la izquierda nuestros datos, pues le van a dar un manotazo al teclado, así cual simio, únicamente para que cambie estos datos y después le vamos a agregar, aquí ya está agregada la función hallar para hacer esta configuración y de que busque de manera dinámica el elemento que nosotros queramos extraer, ¿vale? Cuando lo tengan, levantan la manita. Profe, yo tengo una duda. Claro, dime. Es que a mí bueno, me aparece un cuadrito donde dice que he especificado demasiados argumentos. ¿Esto es normal? Porque no me deja. ¿Me podrías platicar qué pasos seguiste? Perdón si se escucha mucho ruido. No te preocupes. Pues solamente copié en la fórmula que tenemos de hallar Ajá. y ya lo mandé, bueno, lo puse tal cual como lo habías dicho, a extraer, pero al momento ya de dar enter, Ok, vale. me aparece Lo me más aparece este cuadro. Vale. Lo más probable, quiero que por favor te posiciones en cualquiera de estas celdas y vas a notar que tienes estas etiquetas, ¿vale? Y es una forma en la que nosotros podemos revisar la fórmula. De entrada tenemos que es la fórmula extraer. Tenemos Ok. aquí, nosotros al posicionar los argumentos nos va a seleccionar de dónde entiende Excel, de dónde a dónde va nuestro argumento, ¿vale? Entonces en texto nos dice aquí está, es la celda B10, ¿vale? B10. Ok. Es correcto. Nuestra posición inicial es referente a toda una fórmula y después vamos a tener caracteres, vamos a tener un número de caracteres. Pero, por ejemplo, si por aquí se te olvidó borrar el 10, puede que tengas tu número inicial, aparte un 10, que era el número inicial anterior. Lo vamos a tener de esa forma. Tenemos un texto, una posición inicial, una segunda posición inicial y ahora este dato nos queda colgando. ¿Por qué? Puede ser que no borramos este número 10 y esta coma o por ahí tenemos una doble comilla, ¿no? Por ejemplo, podría ser que lo tengas de esta forma. Aquí tienes una doble comilla y nos está diciendo que el número de caracteres pues está expresado ahí, espero que se vea intermitente esa barrita donde pues, le estamos indicando nada. Entonces, al momento que yo le doy enter, me va a salir esto. Ha indicado demasiados argumentos para esta función. ¿Por qué? O se nos fue un argumento de más, no lo eliminamos, o tenemos una coma de más. Ok, sí. ¿Podrías revisarlo, Ok. porfa? Y me comentas. Sí, gracias. Ujú. Si queda, nada más me avisas, ¿va? Me dices, pues ya quedó. Sí, voy. Vale. Sí, ya todo bien. ¿Sí? Perfecto. Sí, muchas gracias. Vale, sí, puede ser que, y pasa cuando empezamos a hacer funciones más largas, más extensas, que cerremos un paréntesis donde no iba o que lo cerremos doble o que no lo cerremos. Entonces nos va a dar diferentes mensajes de error. Este es uno de ellos donde especificamos más argumentos de los que pide la fórmula. Le estamos dando más de lo que nos está pidiendo y dice, pues, ¿qué onda? ¿Qué hago? Simplemente no puedo proceder, ¿no? Recordando que Excel es un intérprete y nosotros le decimos qué hacer y Excel o señor Excel lo ejecuta, ¿vale? Entonces, Ok, hasta gracias. esta, ¿de qué? Hasta esta parte, chicos, ¿hay alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que quisieran comentar, aclarar, sugerir? Hola, buen día. Habla Miriam. Hola, Miriam. Otra cosa que quisiera sugerir es Claro. que
Pues, por ejemplo, tenemos un nombre de documento, el cual identificamos que tiene anidado 3 datos o 3 características importantes, que son Ajá. el contrato, el año y el tipo de contrato, por así decirlo, ¿no? Ujú. Y vemos que en todos los datos está de esa forma. Ajá. Podrían ocupar también el texto de columnas para que en un solo paso dividan esos 3 datos. Entonces, Correcto. es algo que lo puedes hacer en un solo paso Ajá. y te va a dividir los datos en 3 características distintas. Ahora, este paso solamente se puede hacer cuando sabemos que es el mismo patrón. Por ejemplo, si tuviera que extraer, por ejemplo, aquí en el año está en la primera parte y hay otros datos que está en la tercera parte, pues ahí no te va a ayudar mucho. Ahí sí te ayuda esta parte de extraer y hallar en la posición que esté el texto. Pero si notamos que todo nuestro nuestra columna de nombre del documento tiene esa característica, podrían ocupar el texto en columnas y separarlo por el guión bajo, ¿no? No sé si más adelante se va a explicar eso, si no lo podemos De hecho, ejemplificar. sí, de hecho, sí, lo explicaste de manera perfecta, tanto los pros como los detalles que pudiéramos llegar a tener, lo explicaste de manera perfecta, Miriam, muchas gracias. Y de hecho, sí lo vamos a ver. Estos datos que están aquí, de hecho, yo los concatené, entonces los concatené de manera de que nosotros finalmente, como último paso de la extracción de datos, lo pudiéramos segmentar mediante el texto en columnas que tenemos como por aquí, ¿no? Como nombre de la hoja. Entonces, si es la idea, ahorita estamos comenzando como a familiarizarnos con fórmulas, a entender cómo se desplazan, cómo están los argumentos, cómo seleccionar argumentos, por ejemplo, cómo ver si estamos escribiendo bien argumentos, si se nos fue algo de más, algo de menos. Y la idea, por ejemplo, es que sí, yo casi siempre ocupo el texto en columnas, ¿no? Porque, como lo decía Miriam, es muchísimo más fácil, más cómodo y lo podemos personalizar para que de acuerdo a los patrones de nuestros datos, nosotros podemos segmentar de mejor manera nuestros datos, ¿no? La segunda es que, por ejemplo, si nosotros vamos a pensar que trabajamos, pensemos en un supermercado o en una tesorería. En las tesorerías regularmente los recibos los escanean por una pistolita, ¿no? Entonces, esta pistolita lo que nos da es un código y este código viene en datos, por ejemplo, vamos a pensar en un pago de tenencia, pues viene la placa, la fecha de pago, el importe, creo que vienen otras características como la ubicación y varias cosas. El tema ahí, por ejemplo, es que nos lo va a dar toda la información en una celda y la chamba es extraer la placa, la fecha y el importe, ¿vale? Entonces, pues los importes van a variar y depende de dónde estén los importes, eso nos puede hacer un juego importante entre, por ejemplo, si nos es útil aplicar el texto en columnas o si podemos aplicar, pensemos, el texto en columnas para segmentar una parte y después podemos aplicar una fórmula de extracción para segmentar la última parte que se vuelve irregular. Les decía, aquí la idea siempre es seguir patrones y seguir las simetrías de las bases de datos, las estéticas, porque podemos nosotros dividir las partes regulares de las irregularidades para simplificar nuestros trabajos. Entonces, si nosotros pensamos, siguiendo el ejemplo de la tesorería, que recurrentemente vamos a estar trabajando con códigos donde en una sola celda viene muchísima información, básicamente una celda contempla 5 datos que deberían de estar divididas en 5 columnas, pues encontrar la manera en que nosotros únicamente peguemos la información y como en el caso anterior, nos dé, por ejemplo, n número de columnas con n número de datos específicos. Este sería como la forma de trabajar la forma de hacerlo por fórmulas, que sería empezar a trabajar un layout, dejar un archivo ya con un pivote donde solamente tenemos que copiar las celdas, pegarlas y ya tenemos
nuestra base de datos, que podemos copiarla y pegarla, copiar los datos, pegarlos como valores en un archivo nuevo, y ya tenemos una parte de nuestra chamba hecha sin tener que estar talacheando, haciendo las mismas fórmulas que ya conocemos y que va a llegar a un punto donde vamos a dominar, porque básicamente las estamos haciendo con mucha cotidianeidad. Entonces, sí, vamos a llegar a eso. Y pues bueno, de momento el tiempo ya nos llegó para acá. La dinámica del curso va a seguir trabajando con fórmulas. Siempre vamos a comenzar como por la parte tediosa y finalmente siempre vamos a llegar a la parte en la que hacemos todo de manera más rápida. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ya dieron las 10, chicos. Hasta aquí termina la clase del día de hoy. El día de mañana, perdón, el día miércoles vamos a extraer esta última parte que van a anotar el contrato y la fecha, el año. Tienen una estructura simétrica. Sin embargo, cuando nosotros tratemos la clase siguiente de extraer Marine, Liability, Property, Motor o Technical, van a notar que esta última palabra tiene diferentes dimensiones y por lo tanto es irregular. Entonces ahí es donde entra nuestra chamba. ¿Cómo lo vamos a separar? Izquierda, derecha, nos funciona extraer, nos funciona encontrar. ¿Qué podemos hacer para extraer este último dato? ¿Vale, chicos? Entonces, por el momento, la clase termina aquí. El siguiente miércoles vamos a extraer esta última parte, que es la fracción irregular de nuestra cadena de texto. Y me quedaré unos minutos para los que tengan dudas, ¿vale? Entonces, muchas gracias, chicos. Excelente día e inicio de semana. Gracias, igual. Gracias. ¿De qué? Gracias. Gracias, Cuau. Sí. Sí, un segundito. ¿Se encuentra Daniela Moreno? ¿Sigues por ahí, Daniela Moreno? Bueno, vamos a esperar a que conteste nuestra compañera. Por lo pronto, ¿alguien más me decía una duda? Yo. Sí, dime, Fer. El tipo de contrato, el número de tipo de contrato, ¿qué nos indicaba? ¿Qué nos indicaba el número 16, el número 10? Esa variaciones de números, ¿qué nos dice? ¿Esto? Ajá. No, esto todavía no es el número de contrato. El tipo de contrato debe ser Marine, Liability, Property. Esto nada más es, vaya, ahí solo apliqué la función hallar. ¿Vale? Solo lo publiqué en la celda que tenía al lado para después explicarles que podemos hacer esta combinación de hallar y, de extraer y hallar para volver a esta parte dinámica y que sin importar algunas cosas que pudieran afectar nuestra serie, nos siga dando el resultado que nosotros deseamos. ¿Vale? Entonces, de hecho, estos datos no van aquí. Aquí va otra cosa, entonces de momento solo era con un fin explicativo. Ah, ok. Muchas gracias. ¿De qué? Bueno, hasta el miércoles. Que descanses. Igualmente, gracias, cuídate mucho. Nos vemos. ¿Alguna otra duda, chicos? No, gracias. Bye. Vale, bye bye.